Hoy tenemos con nosotros a alguien a quien más, quien menos ha leído, escuchado o visto alguna vez, es Ángel Martín. Viene a presentar su libro Por si las voces vuelven y viene a hablar un poco de todo en este foro en el que ya sabéis que somos unos cuerdos locos, en donde intentamos entender qué nos pasa, para qué nos pasa y gestionar mejor nuestras emociones y aprender sobre nuestro bienestar emocional. Y me apetecía mucho hablar con él y hablar sobre este libro. Para los que no lo conozcáis, ya lleva un tiempo, se llama Por si las voces vuelven. Ahora lo estáis viendo al revés, pero después le daremos la vuelta cuando editemos el vídeo, ¿vale? Así que voy a contactar con él. Ángel Martín, aquí lo tengo. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Qué guay, me hace mucha ilusión. Que además Gracias por llevábamos aceptar. tiempo persiguiéndonos. Ya. He Ay, tardado hombre. yo. He sido yo el que ha tardado en aceptar por jaleo. Sí, Pero muchas gracias por la sí. insistencia. Estoy yo ahí, ostras, a ver si se puede, a ver si se puede. Y encima pues, hablaremos de esto, pero qué bueno el resumen de minuto. Jo, últimamente no te he visto por las mañanas, igual ya has dejado de Sí. hacer o qué. Lo sigues No, haciendo, ¿no? El lo del sigo haciendo minuto. a las 7:30. Sí, sí. Yo creo que a veces, Vale, de vale. todas formas, las redes sociales cambian como cosas internas y tratan como de reestructurar y aparecen cosas que antes no aparecían, lo que te aparecía no te aparece. Entonces yo creo que tiene que ver con eso muchas veces. Entonces, si sigues a la persona igual te aparece, pero igual no es un follón. Las redes sociales estoy Estoy yo. tratando de entenderlas, pero es un lío. ¡Viva el algoritmo! Viva el algoritmo, efectivamente. Joder, que sí, que sí. Bueno, aquí estamos. Ole, ¿cómo va esto? ¿Qué edición lleváis ya? Cuarta edición tengo La, yo, pero no sé. Tienes la cuarta, vamos por la 13. Me lo dijeron la semana Joder. pasada. La 13 salía ya. Yo creo que entraba en imprenta en breve, o sea que por la 13. Vaya, Buah, qué bien, está qué siendo bien. una salvajada. Pasada. No sé por dónde empezar contigo, porque claro, está la parte de leer esto y intuirte, ¿no? Porque no nos conocemos personalmente y también lo que intuimos unos profesionales de otros, los que salimos aquí en la pantalla, Ya. ¿no? Leerte, intuyéndote o adivinando más o menos lo que eres y quién eres y sentir dentro muchas cosas, ¿no? Yo para los que no sepáis muy bien de qué va esto, ahora nos lo va a contar Ángel, pero es un hacer así, ¡buah! ¿No? Aquí estoy y esto es lo que me ha pasado y me apetece compartirlo contigo, ¿no? Bueno, yo creo que es la única, o sea, contar la experiencia de cada uno o lo que cada uno ha vivido, creo que es la única forma de ayudar un poco. O sea, no hay otra. O sea, podemos teorizar sobre las cosas que no nos suceden, podemos teorizar, podemos tener nuestra idea de cómo debe ser, etcétera, etcétera, pero realmente creo que pasar por cosas de verdad es lo único que te permite decir, oye, te cuento lo que a mí me ha pasado por si te sirve de algo. Y entonces a la hora de contarlo además en este caso concreto, creo que es imprescindible ser muy honesto y no guardar ninguna carta bajo la manga, porque si no es como tratar de ayudar a medias, sería un poco tramposo. Entonces está siendo una aventura muy bonita, no te voy a engañar. Yo creo que todo el mundo habrá dicho que quien ha pasado esa travesía chunga te habrá dicho, ostras, me he sentido identificado, gracias, y por otro lado, valentía también, porque no sé si te has dejado mucho en la manga, pero intuyo que no. Nada, 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 nada. No soy alguien, nunca lo he sido, ¿eh? En ninguna de las cosas que he hecho, nunca he sido alguien que trate como de ocultar cosas y menos cuando trata de echar un cable, de por si te sirve. Entonces, sí que ha venido mucha gente eh, contando que la experiencia le ha servido de algo y luego, sobre todo, lo que te encuentras es verdad que te encuentras con ayudas colaterales con las que tú no contabas. Es decir, cuando yo escribo el libro lo escribo sobre todo pensando en alguien que pueda estar ahora mismo en el mismo momento en el que yo estaba cuando no sabía ni por dónde empezar a remontar. Escribes desde ahí y ahora me estoy encontrando con gente. Me da un poco de apuro a veces hablar del libro porque parece que estoy intentando convencer a la gente de que se lo compre y no van por ahí los tiros. Quiero decir que esta charla no es para convencer a quien no lo tenga de que lo compre, pero hay que charlar. Sí que te encuentras con gente que de repente te dice que le está sirviendo para que entiendan lo que está viviendo, porque él o ella no sabía cómo poner palabras a eso y de repente, pues que tú hayas hecho de traductor le viene bien. Gente a la que de repente le viene bien para entender casos que tiene cerca y no sabía muy bien qué es lo que podía estar pasando. O gente que de repente le ha servido para ver que lo que él consideraba que era normal, o sea, emociones que él tenía y que le parecían que eran normales, pues no lo son.
y le han saltado unas cuantas alarmas para decir, oye, voy a hacerme un chequeo rápido y voy a plantearme algunas cosas por si estoy en el borde de que me pase algo que no me apetece. Ostras, cuando alguien descubre que lo que le está pasando asusta, no sé en qué punto es en el que te das cuenta de que esto no es lo normal y esto me empieza a acojonar. Esto no es normal, ¿no? Y ahí también tenías la ayuda de tu compañera que te pilló por banda y te dijo, hey, esto hay que mirarlo, ¿no? Pero también asusta el decir, no sé controlar, no sé a cuenta de qué y hacia dónde tiro, ¿no? Claro, sobre todo la locura lo que tiene es que es muy complicado porque trabajan muy bien, o sea, trabajan muy, muy bien. Es una emoción que se instala en el cerebro y es como una ebanista, casi, o sea, cada paso que da lo da como si lo hubiera milimetrado muchísimo antes de darlo. Entonces, cuando saltan las alarmas, tú probablemente no te estés dando cuenta de nada. Para ti todo lo que está sucediendo ya es normal. Entonces, es tan fina la línea y tan sutil lo que va sucediendo por dentro que os sucede algo extremadamente llamativo para todos o puedes estar años viviendo en un mundo distinto. Poco a poco, a medida que vas hablando con la gente, vas encontrando pistas y descifrando cosas que te pueden servir para echar un cable antes de que sucedan cosas. Pero bueno, cuando se instala en ti, probablemente o alguien se da cuenta o en tu caso es complicado que uno mismo se dé cuenta de dónde está. Que es el engaño del engaño, ¿no? Tú mismo Hmm. te vas autoengañando y todo está bien al final, ¿no? Claro, Pero, wow, o sea, sobre todo porque la argumentación que hace es impecable. Entonces, claro. como el argumento es perfecto, para ti no hay discusión posible. Es decir, una de las cosas que sucedía es que la Tierra era una nave del espacio que estaba yendo a otro planeta, pero es que estaba argumentado de forma perfecta. Yo además cada noche la Luna la veía más grande, de manera que tenía una prueba de que nos estábamos desplazando. Realmente son los demás los que están locos por no darse cuenta de algo evidente. Ya. Mm, no debería haber más. Estoy donde hago directos, maldita Ah, sea. bueno, pues anda, Lo igual soy siento. yo, igual soy yo. Eso de no eres tú, soy yo. Eh, Dicen que repitamos esto, sí, que hasta qué punto también llega un momento en que tú también Ah, empiezas a de verdad creerte y observar cosas que para el resto no son, pero para ti son pura certeza, ¿no? claro, pero no hay un día, o sea, no hay un día que de repente empieces a ver cosas que para el resto no son y para ti son certezas. El proceso es extremadamente lento. Entonces, el proceso puede empezar para que nos entendamos. Tú imagínate que tu proceso para llegar ahí empieza por algo que hemos hecho todos muchas veces, que es voy a tirar esta pelota de papel a la papelera y si encesto es que apruebo. Y si no encesto, no. Sí. Y pues tú de repente encestas, si el examen lo apruebas, pues hay gente que de repente no piensa en eso y hay gente que de repente ya convierte eso en algo Mm, que es mm. cierto. Entonces, nunca encontrarás, si tratas de buscar cuál es el momento en el que empecé a estar viviendo en el otro lado, nunca lo vas a encontrar. Es imposible. Porque o hay un evento muy trágico en tu vida que te parta en dos, esto lo he comentado muchas veces, y pues de repente tienes una tragedia en tu vida que te descoloca por completo. El 99% de los humanos no es así, no tiene una tragedia que le parte la vida en dos, simplemente van sucediendo cosas. Entonces, yo creo que la locura utiliza lo que hacemos habitualmente, que es ocultarnos las emociones, tragarnos emociones que son negativas por no compartir o asumir que es normal, que fue mal. Y entonces va trabajando desde esas emociones para que llegue un día que diga, pues ya tengo todo el control yo de la cabeza. Entonces es muy lento, es muy sutil. No es de repente, he venido muy a tope aquí al lado del router. A ver si ahora sí. Están por aquí diciendo, lo cuenta, que bien, muy identificado, tengo tu designación. Hablemos también de cómo te has sentido como un poco abrumado de toda la gente que ha dicho gracias, me viene muy bien, o has procurado también guardar un poco, estar en tu sitio, ¿no? Porque al final eso también es como que... No puedes. O sea, no, o sea, intentas, obviamente no puedes, o sea, emocionalmente no puedes establecer un vínculo emocional salvaje con todo el mundo que pasa. Bueno, acabarías chalao. Quiero decir, tienes que entender que es gente con la que interactúas un rato, os agradecéis las cosas. Lo que pasa es que es verdad que hay
hay casos con los que no puedes evitar conectarte de forma inmediata. O sea, aunque no tengan nada que ver contigo, ¿eh? Pero es cierto que pasar por ciertas cosas yo creo que te hace entender mucho mejor algunos lugares que antes no entendías. Es decir, es probable que entiendas mejor la tristeza, o que entiendas mejor el dolor, o que entiendas mejor la soledad, o que entiendas mejor algunas emociones que antes no. Y cuando alguien se acerca y tienes la certeza de que está en un momento o ha estado en un momento de esa dimensión de soledad, dolor o tristeza, no puedes evitar conectarte. Es inevitable porque pues no puedes. Es como si lo estuvieras viendo, es que te conectas. No se puede evitar, hay cosas que no se pueden evitar. Y es verdad que no puedes. En las firmas es muy rápida la relación que hay, la interacción que hay es muy rápida porque hay mucha gente. Entonces, emocionalmente, en mi caso, es una montaña rusa, porque de repente puede venir alguien con una tragedia muy grande que en 6 segundos te atraviesa el pecho, pero es que a lo mejor la persona que está detrás se está diciendo, sé lo que hicisteis, ¿qué pasa? Entonces, claro, es como emocionalmente tampoco vas a recibir a ese con el dolor anterior. Entonces, es verdad que cuando llegas al hotel, si estás fuera, o cuando llegas a casa, sí que necesitas un poco de descompresión, porque todo sale a flote, absolutamente todo. Entonces, no puedes, o sea, no puedes crear esa burbuja. O sea, montas una barrera de seguridad, pero se desmorona en el minuto 3, vamos. Hay varias cosas que te quiero preguntar sobre el miedo a que las voces vuelven, ¿qué hacemos? ¿Mm? La parte posiblemente terapéutica que ha tenido el escribir este libro y, y más cosas que me gustaría preguntar sobre esa personaje que también, no sé si a ti te ha tocado, pero me apetece también compartirlo contigo, ¿no? Como a veces te ves desde fuera y te observas y hasta qué punto también eres capaz de llamar a esa persona que está ahí o cómo ves con eso, ¿no? En tu caso, casi estoy segura que diría que no has tenido ningún tipo de dicotomía. En mi caso, yo creo que la he observado y me ha gustado también ver lo que había ahí, ¿no? Y ver cómo veían los demás, o cómo yo creía que veían más lo que yo veía. Eh, eh, por si vuelven, ¿qué hacemos si ¿Mm? vuelven? Vale. ¿Cómo nos defendemos? No soy alguien que se haya quedado con miedos instalados, ¿eh? No, o sea, el título, por si las voces vuelven, no es tanto por el miedo a que vuelvan, que no lo tengo. O sea, quiero decir, no tengo miedo por una razón muy sencilla. Quiero decir, una de las cosas que decidí después de pasar por algo así es que para mí no tiene ningún sentido vivir con miedos instalados. Quiero decir, lo que he descubierto es que de toda la lista de miedos que yo tenía hasta que sucede esto, ninguno sucedió, y lo que sucedió fue que acabé ingresado en un psiquiátrico que no estaba en mi lista de miedos. Yo no tenía en mi lista ¿qué pasa si de repente la cabeza se me va? Ese no estaba, y ese fue el que pasó. Entonces, aprendí que tener miedos es un gasto de energía absurdo porque no se cumplen, sucede el que no está en la lista. Y lo segundo que descubrí respecto a los miedos es que cuando realmente sucede algo que es urgente solucionar, no te queda más remedio que solucionarlo. Entonces, no tiene sentido andar con miedo, porque es que hasta que no suceda, no lo vas a enfrentar. Entonces, si de repente te viene un miedo y utilizas esa energía para construir un mecanismo de defensa por si sucede y aparcarlo y decir, bueno, pues ya tengo aquí el mecanismo de defensa por si esto pasa. Eh, Decidí que lo de tener miedo no tenía ningún sentido. Entonces, se llamó Por si las voces vuelven, primero porque me parecía un título precioso, no te voy a engañar, es de las pocas cosas que más me gustan de lo que he hecho, un título. Y segundo, porque había algo gracioso, desde mi punto de vista, en la sensación que recuerda un poco a manual, de por si te vienen las voces de, oye, ¿dónde está el manual aquel? Por si las voces vuelven. Entonces, esa mezcla entre comedia y poesía me hacía mucha gracia. Eh, bueno, te preguntaba también la parte terapéutica que puede tener el escribir esto, ¿no? Eh, Supongo que por un lado está porque me apetece y ya está, y porque quiero la parte de que voy a relatarlo y cuando lo relato lo vuelvo a revivir todo, ¿no? Sí, te lo encuentras cuando empiezas a escribirlo, ¿eh? Eso realmente, o sea, cuando decido escribirlo, o sea, lo hago principalmente porque yo no encontré ese libro, no tiene más. Es decir, cuando yo salí del hospital
busqué el testimonio de alguien que ha pasado por lo mismo que yo y hubiese remontado para tratar de saber qué hizo él o ella y copiar las herramientas que le hubieran servido para remontar, pero no lo encontré. Entonces, en el momento en el que surge la posibilidad de escribir un libro, me doy cuenta que yo en ese momento soy alguien que ha pasado por eso y ha conseguido remontar. Entonces, decido escribir el libro que yo no encontré por si hay alguien buscándolo, por si hay alguien que está en el mismo sitio que estuve yo buscando un testimonio así. Entonces, lo escribes desde ahí. Lo que sucede es que cuando tomas la decisión no eres consciente de la profundidad a la que vas a tener que volver a bucear para que el libro sirva. De eso no eres consciente. De eso te das cuenta cuando empiezas a escribirlo y descubres que si lo que pretendes es ayudar, vas a tener que revivir de forma muy consciente todo lo que sucedió para, para poder precisamente ayudar. Entonces, en ese momento sí que te das cuenta de que el viaje va a ser rock and roll, porque, porque, porque vas a tener que revivirlo de forma muy consciente. Entonces, hay lugares en los que es cierto que ha habido momentos muy divertidos escribiéndolo también, porque revives muchas cosas y luego para mí ha sido muy interesante el poder trabajar con las palabras porque además estás escribiendo para alguien que probablemente en este momento no tenga capacidad de leer. O sea, su capacidad de atención para alguien que haya salido del hospital ahora mismo está en -10. Entonces, escribes con la intención de, como abras el libro, voy a intentar cogerte del cuello y no soltarte. Entonces, claro, tienes que ser milimétrico con las palabras que usas, con la estructura, con el ritmo, con todo. Y tienes que ser honesto. Entonces, en ese momento es cuando te das cuenta de lo que va a pasar. Y lo que pasa, pues es lo que va a pasar. Que hay veces que entras en lugares en los que cuando terminas de escribir dices, bueno, pues ahora me voy a tomar un par de días y no me voy a acercar a un papel ni al pasado porque necesito luz y perros, básicamente. Pero, y es muy terapéutico, claro, es muy terapéutico porque haces un viaje muy consciente por lo que sucedió y entonces descubres cosas que ni siquiera tú sabías que habías descubierto. Entonces es muy guay porque es un proceso muy bonito. A medida que lo escribes, vas aprendiendo tú con él. Pero sí que fue terapéutico. Pasa que yo no sabía que lo iba a ser. Qué broma. Pensaba que iba a ser mucho más sencillo. Hay un momento en el que dices que las voces dejan de sonar de repente. Mm. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, porque, claro, me imagino que hubiera sido algo como más paulatino, pero tú cuentas que es como, boom, de repente, ya. Claro, es la medicación. Quiero decir, en el momento en el que tú entras en el psiquiátrico eh, y te medican, la intención es apagar por completo esas voces. Entonces tú vienes de un lugar, yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es, imagínate que tú esta noche descubres que puedes hablar de verdad contigo misma en el futuro, en otra frecuencia. Puedes tener conversaciones contigo que son conversaciones apasionantes. Es un gran descubrimiento. Puedes charlar contigo de dentro de unos años. Te vas a la cama así, con esa emoción de es alucinante lo que puede hacer el ser humano y cuando despiertas no estás. Ya no puedes volver a hablar contigo. Ya está, no te has despedido, no sabes lo que ha sucedido, es simplemente ya no está. Entonces es demoledor. O sea, es demoledor porque de repente eh, te quitan todo lo que para ti eran poderes. O sea, era como una cosa con la que podías hacer cosas fascinantes. O sea, el mundo tenía todo el sentido del mundo. Era un gran juego fascinante diseñado para que si lo sabes interpretar se haga realidad absolutamente todo. Y de repente eso no está. Entonces, eso sí es de la noche a la mañana, eso no es sutil, no hay un proceso de van bajando el volumen, te puedes despedir, no, es de la noche a la mañana se rompe. Por eso digo que realmente cuando la gente cree que sales del hospital y la gente celebra que salgas del hospital porque creen que estás bien, no estás bien. O sea, salir del hospital es el peor momento al que se enfrenta alguien que pase por algo así, porque todo lo que había encajado ya no existe. Y encima lo que le dicen es que nada tiene ningún sentido, que da igual, que las cosas son pues porque son. Y dices, hombre, es mucho más guay cuando todo tenía sentido y todo tenía un porqué. Es mucho más bonito. Entonces, claro, es demoledora. Esa sensación es demoledora porque pierdes las voces y lo pierdes todo. O sea, no, la medicación no hace una selección de, bueno, vamos a quitar las voces, pero te vamos a dejar un poquito de lo de ver la luna más grande y más cerca. No, no, es todo fuera. Venga, arrasa con todo. Claro, entonces es demoledor. Ostras. ¿Y ahí hay peligro de caer en una especie de tristeza continua también? ¿Qué sucede en esos momentos? Es, ¿Cómo se sale? es la tristeza más profunda que puedas imaginar.
Mm. O sea, porque aparte de eso le añades una depresión profunda de no valgo para nada. Quiero decir, no sirvo para nada, la vida se ha roto y ya estamos viviendo en oscuridad y además no hay nada de nada. Entonces yo creo, ¿has visto esas pelis que a veces se encuentran como con un pozo y tiran una piedra o una moneda para ver, para tratar de calcular qué profundidad tiene el pozo y la película sigue y a lo mejor al final de la peli se oye la moneda caer? Pues imagínate estar en ese pozo. Esa es la oscuridad. Ahí es donde vas. Joder. Wow. ¿Y, y cuál es el momento en el que dices, va, empieza a estar bien y esto ya empieza? O sea, ¿cómo se hace eso para... Hay mucha gente que nos está viendo ahora. ¿Cómo se hace eso? No es de la noche a la mañana ni de broma. Yo tomé una decisión, no tiene más. Yo tomé una decisión. O sea, obviamente cuando pasas por algo así, tratas de localizar en Internet casos de gente que haya pasado por cosas parecidas para tratar de ver si eres tú el único y te das cuenta que no eres el único, que hay millones de personas que pasan por cosas parecidas y que además compartís historias, ¿eh? No tiene más. Eh, lo que sí encontré era un patrón en la recuperación de la mayoría de gente. Es decir, eh, lo que sí me encontraba es que era la mayoría de personas que pasaban por algo así trataban de recomponerse volviendo a recuperar las emociones que sentían, lo que eran ellos antes de sufrir el brote. Es decir, trataban de... Cuando sales de ahí emocionalmente no estás conectado con nadie, es el vacío, no entiendes nada, lo que te gustaba ya no te gusta, lo que te hacía vibrar ya no te hace vibrar, no entiendes nada, no entiendes nada de nada. Entonces, tú tratas de recuperar eso, tratas de que la... Siempre uso la música porque me parece que es algo que todos podemos entender. O sea, todos tenemos una canción medio favorita. Pues imagínate que tú sales de ahí y tu canción favorita ya no te genera nada. Entonces, empiezas a tratar de esforzarte en que tu canción favorita te genere algo. O sea, te martirizas de por qué ya no me hace sentir nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo me di cuenta que todo el mundo trataba de recomponerse haciendo eso, recuperando lo que emocionalmente le hacía sentir cosas, él trataba de entender por qué habían pasado las cosas y a los meses, algunos a los años, pero bueno, generalmente a los pocos meses había una recaída. Te empezabas a encontrar mejor porque te reconectabas con algo del pasado, pero volvías a tener recaídas, era constante. Entonces yo llegué a la conclusión de que haciendo eso me iba a pasar exactamente lo mismo que le pasaba a todo el mundo. Quiero decir, si a todo el mundo le pasa, yo no voy a ser distinto. No voy a ser el chico especial que de repente consigue recomponerse con las piezas de antes. Entonces yo lo que hice fue darme por muerto. Fin. O sea, básicamente decidí que todo lo que había estado construyendo hasta antes de ser ingresado en el psiquiátrico había muerto. Ya está. Daba igual. Había muerto. Me daba igual el porqué, me daba igual porque las cosas que antes me generaban emoción ya no me la generaban, me daba absolutamente igual todo eso. Y entonces decidí centrarme en las cosas que desde ese momento sí me generaban algo, independientemente de que fuera coherente o incoherente. Voy a poner música de ejemplo. No es que me guste, pero si de repente me ponía un reggaetón y me gustaba, pues me gustaba. No me planteaba el por qué ahora, nada, es como, pues ahora me gusta esto, nueva lista de Spotify. Ya está, ahora me lo monto así. Si los libros que antes te gustaban ya no te gustaban, pero había uno que sí, aunque no tuviera sentido, pues ese era el libro que te gustaba a partir de ahora. Y eso, de alguna manera, sí que fueron piedras en un muro de escalada a las que te podías ir cogiendo. Tienes muchas caídas, tienes muchas recaídas, tienes muchas preguntas y no es inmediato, no es, anda, con esto sales adelante. No, ni de puta broma. Vas a tardar muchos años. Pero al menos, o muchos meses, da igual, pero al menos ya tienes un objetivo. Ya has dado por muerto a la otra persona, ya lo has enterrado, ya algún día, si te apetece, cuando estés bien, tratarás de descubrir cosas, pero te construyes desde cero y de forma muy, muy consciente, tratando de no cometer más errores. Entonces eso fue lo que hice yo, pero vamos, no fue un de la noche a la mañana, ni mucho menos. Poco a poco te vas dando cuenta de que eso es lo que estás haciendo. Y en esa lista de Spotify, así de manera figurada, había personas conectadas más, menos, personas que se quedaron en el camino porque fliparon en ese momento, personas que empezaron con lo que te estaba pasando, personas que dijeron, oye, estoy, cuando me necesites lo que sea, estoy prudente en mi espacio. ¿Qué se le puede decir a la gente que está alrededor de una persona que está pasando por un brote y cómo y qué hiciste tú también con tus allegados, con tus amigos, con tus familiares? Yo me alejé, no te voy a engañar. O sea, yo no fui alguien que de repente tratara
de establecer un nuevo círculo, porque también tenía la sensación, aunque no la tenía, sí que había, o sea, hubo algo en mi interior, no sé lo que fue, ¿eh? No lo sé, pero sí que años después y tratando de analizar las cosas, sí que hubo algo en mí que decidió que no iba a cambiar mi forma de vida. O sea, la tendencia de la gente es tratar de, los que te quieren, la tendencia es tratar de estar mucho más encima de ti, tratar de estar mucho más contigo. Pero a mí construir desde ahí me iba a parecer falso, porque yo no quiero eso. Yo no soy alguien, no lo digo a malas, pero no soy alguien que necesite estar como con mucha protección encima. Me gusta mucho la tranquilidad, me gusta mucho la soledad y me gusta mucho ir a mi bola y cuantas menos explicaciones tenga que dar mejor y sentirme observado lo menos posible. Entonces, es cierto que mi círculo se mantuvo exactamente igual. Bueno, se hizo más pequeño porque hubo gente que desapareció, no tiene más, pero bueno, mi círculo siempre ha sido muy pequeño, solo que esta vez pues fue más pequeño. Nada sorprendente. Cuando pasa algo así, hay gente que desaparece y gente que se queda. Céntrate en los que se han quedado, que son los que valen la pena, y el resto no malgastes energía pensando en por qué se habrán ido. No tiene sentido eso. Entonces, mi círculo se mantuvo. Yo entiendo que para ellos debía ser muy duro la sensación de no poder estar encima o que yo no permitiera estar tan encima, pero yo decidí que fuera así. Yo decidí seguir construyendo de la forma más coherente para mí posible. Pues tampoco me he sentado con ellos a ver cómo lo vivieron, ¿eh? Creo que no, o sea, creo que, y en esto he sido muy egoísta, y creo que si estás teniendo que recuperarte de algo así, tienes que ser muy egoísta. Bastante tienes con tener que reconstruirte tú como para encima estar preocupado de cómo lo estén viviendo los demás. Es como, oye, que cada uno, esto es una movida que nos ha pasado a todos, siento mucho que el protagonista sea yo, pero que cada uno asuma su gestión emocional de esta historia, porque si encima de tener que estar recomponiéndote tú, tienes que estar preocupado de, bueno, ¿y cómo crees que le estará pasando? Es como, oye, bastante tengo con saber dónde estoy como para encima preocuparme. Entonces, yo creo que lo más inteligente en estos casos es que si hay gente pasando por cosas así, entienda que nada de lo que se diga ni nada de lo que se haga durante ese proceso es personal. Creo que es lo más importante, porque simplemente es gente muy desubicada tratando de ubicarse en un nuevo mundo. Entonces, se van a decir cosas que estarán fuera de lugar, se van a hacer cosas que van a hacer daño y van a dejar cicatrices, pero no son personales. Es como cuando, pues yo qué sé, como cuando coges un cazo del fuego y quema más de lo que pensabas y te deja pues una herida. Pues ha sido sin querer, no hemos prestado atención, estábamos todos desubicados. Creo que es lo único que tiene sentido pensar en esos momentos. ¿Y has sacado algún aprendizaje interesante que crees que compartir? Miles, miles. Pero creo que el más interesante de todos, o sea, el que además se puede poner en práctica de forma inmediata, cualquiera que lo escuche, además ahora mismo, tal y como se diga, o sea, es prácticamente un jueguecito que puedes hacer en el próximo minuto, y lo menciono en el libro además, y ni siquiera fue algo que leí en otro libro, en un libro que se llama Cerebro y Silencio, que cayó en mis manos, no sé muy bien por qué, y leí una frase que, que creo que ha cambiado literalmente mi vida, ¿eh? No te voy a engañar. Es una frase relacionada con escuchar. Y el tipo decía, era algo así como, nadie debería saber lo que va a decir hasta que termina de escuchar. Y me pareció fascinante, porque me paré a pensar y creo que la mayoría, o por lo menos yo era la clase de persona que mientras la otra persona hablaba, yo estaba pensando en la réplica, en lo que iba a decir, en cuando se quedara en silencio a hablar, pero claro, no estás escuchando. Si estás haciendo eso, no estás escuchando. Estás pensando en tu réplica o estás pensando en qué vas a decir después o qué vas a hacer. Entonces, en el momento en el que te paras un segundo, dejas la cabeza en blanco y simplemente escuchas, el mundo es otro. Es otro totalmente distinto. Y probablemente ese es uno de los aprendizajes más salvajes. Lo dejé en el libro porque creo que es una frase que debería escuchar todo el mundo alguna vez por si quiere ponerla en práctica. Bueno, por aquí están felicitándote por el libro. Muchísimo. Entonces, Eh, bueno, algunos han preguntado cuál es el título, lo vamos a recordar otra vez. el título del libro de la frase, Cerebro y Silencio. No, el tuyo. El mío. Ahí lo tenéis. Luego, Por si las voces vuelven. se le dará la vuelta, ¿vale? Es por si las voces vuelven, Ángel Martín.
y es comparte la experiencia de todo lo que ha sido esa travesía de ese brote, de ese ingreso en el psiquiátrico y todo, pues bueno, muy a bocajarro, me parece que es muy generoso. Y ahora que la importancia del bienestar emocional, del cuidado psicológico, de la salud mental, esto dio un poco a las o casi al mismo tiempo, pero sí es algo que destacamos y que por aquí hablamos, ¿no? Que España es uno de los países europeos con menos atención psiquiátrica y psicológica de toda Europa. En los países escandinavos tienen hasta, bueno, muchas veces más de atención y lo que sí también es verdad es que se ha quitado el estigma este de estoy en tratamiento psicológico, ¿no? Me oyes Bueno, fatal. voy a deducir por contexto, lo que has dicho. Creo que estabas hablando de la falta de herramientas Vale, de la salud pública. No sí, pasa nada, ¿eh? sí. El contexto es muy útil. Sí, sí, o sea, creo que todos estaremos de acuerdo en que hay pocas herramientas, eso es así. Y creo que sería inteligente cuanto antes que entendamos que siempre las habrá, quiero decir. O sea, siempre habrá muy pocas. Quiero decir, cuando ciertas carencias se estiran durante años, nadie tiene intención de mejorar eso. Es de cajón, o sea, no tiene mucho sentido perder tiempo pensando en que a lo mejor el año que viene eso cambia o dentro de 10. No, jamás va a cambiar, va a ser así eternamente, no tiene más. Pero también creo, de un tiempo a esta parte, que esa falta de herramientas y ese discurso nos permite echar balones fuera como individuos. O sea, conozco a mucha gente que se pasa todo el día y mucho tiempo criticando la falta de herramientas de la salud mental, que no hay ayudas, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega a su casa y le pregunta a su pareja cómo estás o a su hijo cómo estás y estos le dicen, pues he tenido un día malo, la verdad es que no estoy muy bien, en lugar de escucharle, lo primero que le dice es, bueno, a mí no me calientes la cabeza, que yo también tengo lo mío. Mm. Entonces, eso lo hacemos mucho. Entonces, creo que si eres así, no tienes derecho a criticar la falta de herramientas. Es como, primero, cuida lo tuyo y luego, si quieres, pasamos a la fase 2. Es decir, Mm. si como individuo lo estás haciendo de forma impecable con los tuyos, ok, entiendo que critiques eso. Pero si eres alguien que cuando llega a su casa y nota que los suyos, su entorno, sus amigos o lo que sea están mal y echa balones fuera, tronco, no me calientes la cabeza con es que el gobierno no hace, ya, y tú en tu casa tampoco, si quieres hablamos de esto. Entonces, creo que hay fases en Sí, las cosas y qué bueno, enseguida nos preocupamos de la fase que menos nos toca. qué bueno, qué bueno. Tienes razón, es verdad que, efectivamente, que es verdad que las instituciones y lo que es las infraestructuras no están preparadas para dar cobertura a lo que ya la sociedad está clamando, que es una ayuda Claro, médica y psicológica y psiquiátrica, claro. pero también es verdad que somos poco considerados, poco empáticos y además vivimos en pleno juicio ajeno y mutuo también, y propio, de fustigarnos y de Sí. paso también justificar mi propia verdad a través del juicio ajeno, ¿no? Y eso no va a ningún lado. Sí, es un desastre. Leía un comentario en el chat que decía, no somos psicólogos, nosotros no sabemos, y es como, no tiene que ver con ser psicólogo, tiene que ver con ser empático. Quiero decir, si tu amiga te dice que está mal, no necesitas ser psicólogo para saber que tu amiga lo que necesita es vaciarse. No busca Mm. consejo, no busca que le des la solución, busca soltarlo, vomitarlo encima de una mesa y que alguien esté ahí mientras lo vomita. Fin de la historia. Entonces, obviamente hay puntos a los que nunca vas a llegar. Entonces, pues bueno, pues hará falta alguien a lo mejor más profesional. Pero, pero creo que tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Y luego creo que hay un discurso instalado ya desde hace, no sé, siglos probablemente, que tiene que ver con todo el mundo te hace creer que es que estar un poco mal forma parte de la vida, que la vida es dura, y es falso. O sea, es completamente falso. O sea, no es verdad. O sea, estar mal no forma parte de la vida, pelear por las cosas no forma parte de la vida. No, estar mal es una señal de alerta de que algo no va bien. Entonces, otra cosa es que tú no quieras enfrentarte a esa señal de alerta y hacer el cambio que tienes que hacer. Eso es distinto. Pero no me vendas la moto de que estar mal forma parte de la vida, amigo. No, no. Sí. Estar mal es una señal de alerta. Pero nos han hecho, no sé por qué, nos hacen creer eso y lo que más me preocupa es que nuestra generación trata de hacerle creer eso a los más jóvenes. Mm. Que es, no, es que estar mal es como, no, troncos, no les hagáis creer eso. Estar mal no forma parte de la vida. Enséñale a que si está mal es una señal de alerta Mm. y tiene que cambiar de Mm. donde está. Mm. Pero bueno, no sé, pensamientos.
No, no, eso es totalmente claro. Además que son, como tú dices, señales y hay algo que estás viviendo, que no estás viviendo en coherencia y que te hace mosquearte, enfadarte, tener una contracción así de, "Oh, no, esa sensación de, me está pasando esto porque hay algo que me está chirriando, por tanto voy a ver cuál es la señal y cómo puedo arreglar esto". Sí. Claro, Hmm, claro, claro. Yo sí. creo que sí. Bueno, por aquí hay un montón de gente que está lanzando preguntas. Bueno, no sé si queréis lanzar, pero sobre todo había algunas que decían si tenías miedo a volver a estar mal, que me parece No, interesante también, ¿no? Esa sensación de, wow, esto ya no, está, se acabó, punto pelota, ¿no? sí, no, yo creo que lo comentábamos antes, ¿no? Sí. Por lo menos yo, o sea, decidí eliminar todos los miedos todos los por si acaso, los eliminé. O sea, sobre todo porque en el momento que te viene un problema es que vas a tener que solucionarlo. Si es que va a ser tu prioridad, es que no te va a quedar más remedio que solucionarlo. O sea, si el coche se rompe en mitad de la autopista, no te queda más remedio que enfrentarte a solucionarlo de que el coche esté en mitad de la autopista. Entonces, puedes vivir preocupado eternamente por si el coche te deja tirado en la autopista, pero si nunca te deja tirado, vas a estar gastando energía para nada. Entonces, tiene más sentido no preocuparte por eso y si sucede, como vas a tener que poner toda tu energía del momento en solucionarlo, pues eso que habrás acumulado. Mejor para ti, más energía tendrás, más avispado estarás. Estaba también, según te estaba escuchando, haciendo esa escucha no activa, eh, estaba pensando también que tengo la sensación de que tú has simplificado mucho el hecho y has quitado todo tipo de adornos rococos que pudieran alimentar más esa situación ya de por sí complicada. Es decir, bueno, voy a ir a la base y como tú estás diciendo, si es que está en mi mano poder solucionarlo, esto es lo que hay y por dónde quiero empezar, ¿no? Porque el otro camino ya me lo conozco, el de la moneda que no va a sonar nunca ya me la conozco, ¿no? Claro. Sí, sí es. Al final, por absurdo que suene, y obviamente dependiendo de qué momento, en qué momento estés, en qué momento vital estés, te va a parecer que no es verdad, pero es verdad. Casi todo se reduce a tres preguntas, ¿eh? Y las respuestas las tienes. Quiero decir, eh, al final hay mucha gente que dice es que estoy mal, no sé lo que me pasa, y tienes un saco donde crees que hay muchas cosas, pero no son tantas cosas, es una. O sea, o sea, esto yo lo hablo muchas veces con amigos y creo que el ejemplo más claro y que casi todo el mundo puede entender es las discusiones de pareja. O sea, cuando las discusiones de pareja se eternizan y son por cosas del tipo, oye, porfa, las cucharas hemos dicho que no van en este cajón, que van en este otro. No estáis discutiendo por las cucharas. Estáis discutiendo porque ya no os soportáis. Estáis discutiendo porque ya no queréis vivir juntos. No son las cucharas, no es la ropa, no sé dónde, no es si el cuadro está torcido o no está torcido. Estáis discutiendo porque ya no estáis en sintonía. Fin. Y entonces os habéis dado cuenta de que, hostia, y vamos a tener que estar juntos toda la... Entonces, enfrentarse a eso es una mierda, por supuesto, pero las discusiones no son por la cuchara. Y eso es con todo. Quiero decir, cuando llegas a tu trabajo, el problema no es que el ordenador se cuelgue o que el Excel dé problemas o que a lo mejor no hayan cambiado el papel de la oficina. El problema está en que tu trabajo no te gusta porque probablemente tu jefe es un gilipollas que te trata mal. Ya está. Todo lo demás no, es que joder, es que trabajo en un sitio que es que tengo que ir con atasco, tengo que ir... No, no tienes que ir con atasco. Sal antes si no te comes atasco o te pones música en atasco. El problema en que estás yendo a un sitio que no te apetece ir. Ese es el problema. Que la solución es cambiar de sitio y es muy duro y da mucho vértigo y tienes que replantearte muchas cosas porque probablemente tengas que cambiar tu vida. Por supuesto que da vértigo y no es de la noche a la mañana, pero al menos el problema ya lo sabes. Lo que pasa es que nos cuesta a veces hacernos la pregunta real. Entonces, tratamos de adornar las preguntas para no llegar a la esencia y nos hacemos preguntas de, joder, a lo mejor no es que yo ponga mal las cucharas, a lo mejor es que esta manera de poner... No, el problema está, oye, ¿queréis estar juntos el resto de vuestra vida? No, pues ya está, tíos. Sentaros, charlar, ver cómo se hace. ¿Tú quieres estar trabajando para este tío toda tu vida o para esta tía toda tu vida? Uf, es que me da náuseas. Pensar en venir a trabajar me da náuseas. Vale, pues no quieres estar ahí. Ese es el problema. Es que no soportas el sitio donde vives. Pues ya está. Es que, joder, es que hay mucho atasco. ¿Te gusta Madrid? No, pues ese es el problema, que no te gusta Madrid. Entonces, todo se reduce a cosas mucho más simples. Lo que pasa es que enfrentarse a ellas creo que es delicado. Entonces, lo vamos adornando con mil preguntas.
no, es que la Navidad no me gusta, es que nada, la Navidad te gusta si las tuvieras que pasar con gente que te cae bien. Entonces sí te gustaría la Navidad. Lo que no te gusta es que estás con gente que no te apetece estar, joder. Entonces, vamos como ensuciándonos con preguntas trampa. Eso es lo que creo que hacemos. Pero, pero bueno, esa forma parte de esto. No lo sé. ¿Cuáles pueden ser las preguntas que se puede hacer? Tú has dicho, hay 3 preguntas básicas, ¿no? Eh, Se me ocurre a mí, tú me vas también diciendo, puede ser una, pues eso, ¿qué necesitas para estar más a gusto? ¿O dónde radica tu malestar? ¿O qué podría ser? Es, la forma de hacerte las preguntas también va a influir, porque es muy tramposo, es muy delicado la forma de hacerte preguntas, te puede llevar más hacia abajo Claro, o te puede remontar. Quiero decir, si yo te pregunto a ti, pero a ti qué te hace sentir mal, probablemente tú me vas a dar un listado de claro. cosas Y me voy a por... Sí, saco. sí, sí. Si yo te pregunto qué te hace sentir bien, Ok, de repente vamos a estar hablando de otra cosa y vas a tener pistas bastante más interesantes que las otras. O sea, lo que te hace sentir mal puede ser infinito. Lo que te hace sentir bien quizá es menos. Y te va a permitir ir construyendo más. Entonces, las preguntas son bastante clave en el descubrimiento de cosas. Luego, bueno, tenemos mucha tendencia a confundir palabras, a saber qué es lo que queremos, a nuestra propia definición de éxito, logro, fama, ser popular. Lo confundes mucho, o sea, se confunde mucho. Entonces, es muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería, no volverse loco, pero todo el mundo debería quedarse a solas unos días para poder pensar con claridad acerca de qué cosas le interesan, porque a veces nos refugiamos en cosas que no son, no son esas. O sea, conozco gente que de repente me flipan los coches y me encanta coger mi coche e irme todo el fin de semana. No, te gusta estar lejos de la gente con la que vives. Lo del coche y tal es una excusa. Luego hay gente que colecciona coches porque le molan y tal, pero que es camuflamos, o sea, tenemos cosas para camuflar lo que realmente no sabemos que sucede. Creo, ¿eh? Yo hablo sí, sí, sí. yo solo hablo y esto, me gusta dejarlo claro, de lo que yo haya descubierto en relación a mí, ¿eh? A Mm, lo mejor soy solo mm, una excepción, pero mm. tiendo a pensar que no soy muy excepcional, soy bastante del grupo. Entonces, si yo tengo sensaciones de estas, por lo menos 100 personas más las tienen. Seguro, seguro. Hablabas también de la exposición que tenemos, ¿no? Pues eso, ¿no? Al final también parece que valemos los likes que podemos tener en redes o lo que nos diga la gente o las audiencias, en nuestro caso también muchas veces en la tele, ¿no? Lo que se diga de nosotros y hasta un punto lo que te quería comentar antes, que no sé si me ha oído bien, hasta qué punto la dicotomía de la persona y el personaje, yo he estado observando desde fuera, en mi caso, también comparto aquí ostras, lo que yo veo de mí, lo que los demás ven de mí y lo que yo creo que los demás ven de mí. Entonces, es un No. juego que lo he aprendido mucho a ver en el plató de televisión cuando tienes el monitor de referencia y te estás viendo desde fuera, ¿no? Que es esa tercera posición de la que hablamos también en este tipo de foros, ¿no? Y es curioso ver todo lo que juega y hasta qué punto tenemos que ser, pues, tener un poco de distancia con todo eso, ¿no? Bueno, la tele es. Bueno, la tele a los presentadores, y esto has trabajado muchos más años que yo, pero creo que esto es común en todas las cadenas y en todos los programas. A los que estamos delante de la cámara nos llaman muñecos. Quiero decir, eso nos debería dar una pista de lo que es la tele. Somos los muñecos. Entonces, es entretenimiento puro y duro, eh, filtrado eh, por unas personas que están en unos despachos a los que jamás veremos con unos intereses que no sabemos los que son. Entonces, bueno, pues somos sus muñecos entreteniendo para que cuando llegue el momento de vender refresquitos, la gente nos esté mirando y digan, pues me voy a comprar la aspiradora. O Mm, sea, mm. eso es ahora mismo la tele. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo, según cómo llegues, etcétera, etcétera, eclipsa. La tele eclipsa. Porque es así, porque de repente puedes pasar de la noche a la mañana a ser popular. Y eso sucede exactamente igual en las redes. La gente trata de. O sea, el otro día tenía una conversación con alguien que me decía, perdemos la perspectiva, creo que es lo que te estoy queriendo decir. La Sí, gente trata de. Se compara siempre con quien tiene más seguidores. Y entonces
ni siquiera se plantean para qué quieren esos seguidores. O sea, yo muchas veces hay gente que me viene y me dice, es que si yo tuviera tantos seguidores, y le digo, vale, imagínate que mañana despiertas y tienes 1 millón de seguidores, ¿qué harás? ¿Qué harás? O sea, ¿para qué los quieres realmente? O sea, ¿qué vas a hacer con ese 1 millón de seguidores? Entonces, más allá de eso, hay gente que pierde la perspectiva. El otro día me decía una chica en una firma, me decía, es que a mí me gustaría usar mis redes, lo que pasa es que, claro, yo no tengo nada, tengo 2.000 personas, entonces claro, no puedo hacer nada. Y le dije, 2.000 personas, es el Lope de Vega, es el Teatro Lope de Vega lleno, 2.000 personas. Es una barbaridad, 2.000 personas. Entonces, la gente no es consciente de eso, de que de repente, pero ni siquiera 2.000. Hay gente que dice, bueno, es que yo tengo 600 y es 600. Yo he actuado en salas para 70. Hubiese muerto de miedo teniendo que actuar para 600. Y tú me estás diciendo que 600 no es nada. 600 personas que no te conocen han decidido que te van a seguir por algo que les ha parecido interesante. El problema es que las redes sociales han llegado como un tornado a nuestra vida ha habido gente que sí ha sabido manejarlas y ha sabido definir muy bien para qué lo quería, gente que no. Entonces, ¿qué sucede? Que ha empezado una lucha por los números, por tratar de ver cuánta gente ve tus vídeos, pero no sabes para qué realmente. Tratas de que te siga mucha gente, pero no sabes para qué. O sea, simplemente para qué, para enseñar un número y que luego... Entonces, creo que si lo extrapolas a la vida, es actuar por inercia. Entonces, quieres tener mucha gente y que te vea mucha gente simplemente por la inercia de tener mucha gente y que te siga mucha gente. Pero no piensas para qué. Luego no le respondes. Cuelgas algo y a la persona que dedica, ostras, me ha gustado mucho tu foto que has subido y tal. Pues nada, simplemente te quedas en tu casa, pero no le das las gracias a esa persona y tiene sentido, porque no sabes para qué tienes las redes. Entonces, ¿para qué le vas a contestar si no las tienes para nada, si no lo sabes? Entonces, creo que la gente pierde la perspectiva, no piensa en el por qué construye las cosas. Simplemente se mete en la vorágine de ha salido una nueva red social, pues me hago una red social a ver si aquí me siguen muchos. Y es, ¿pero para qué? A ver si en esta me siguen, ¿pero para qué? Y nadie lo sabe. Entonces, a mí me gusta mucho preguntarle a la gente cuando viene y me dice, joder, es que yo tengo muy pocos seguidores y les digo siempre lo mismo, es, vale, mañana despiertas y tienes 100.000, ¿qué haces? ¿Qué harás con eso? No sé, no lo he pensado. Y es, pues guay, pues ojalá no te pase, amigo, porque entonces tendrás 100.000 personas mirando tu pantalla diciendo, pero ¿y aquí qué va a pasar? Entonces, creo que tiene que ver con que no pensamos los para qué, no lo pensamos en absoluto. ¿Y tú tienes para qué es claros, Ángel? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero no puedo compartirlos con vosotros, tendría que mataros luego. Pero es un proceso, es un proceso muy, muy bonito para mí, pero porque yo he tardado mucho tiempo en entender las redes sociales, mucho, mucho tiempo. Pero hice lo mismo que pretendía con el libro. Es decir, yo las redes sociales, cuando llegó la pandemia, pensé, hay gente que vive de las redes sociales. Y no hablo de vivir en el sentido de monetizar todo el contenido que haces. Yo no soy así. O sea, yo el informativo no lo monetizo. Hay gente que cree informativo las noticias que digo. Cuando de repente pueda decir que Warner ha sacado una peli es porque me han dado pasta. No me ha dado pasta Warner. Simplemente me he enterado que sale tal peli y lo digo. Me da igual. En el informativo no hay ningún interés económico, pero creas una comunidad a través de las redes sociales y luego suceden cosas. No tiene más. O sea, tú creas una comunidad y tú ofreces contenido a la gente que te sigue porque te siguen y pues tienes que ofrecerles algo. Ofreces contenido y ellos luego te agradecen eso. Es decir, ahora el libro funciona, va por 13 ediciones, el boca a boca, hay gente que lo compra sin saber ni siquiera quién soy porque se lo ha recomendado otra gente, pero obviamente el primer lanzamiento del libro la gente lo compró en agradecimiento a que hubieras estado 1 año y medio haciendo un informativo. Seguro, o Sí. sea, seguro. Es como, hostia, has estado 1 año y medio dando contenido, pues me compro el libro. Que luego está genial, pues fenomenal, lo muevo y tal. Pero, pero, pero tratas de crear contenido y aportar algo directamente. Pero claro, es un curro, ¿eh? Quiero decir, no es, o sea, si quieres dedicar y enfocar tu vida no a las redes sociales, sino al mundo digital, es un trabajo, claro. Es un trabajo. Nosotros Pero durante nadie la se lo plantea. pandemia empezamos a hacer directos sobre bienestar emocional porque empezó la pandemia y desde Televisión Española me dijeron, quédate en casa, no hay programa. Ya. Y fue 1 año y medio sin programa. O sea, hola.
ya está, claro, no trabajo, no tengo trabajo, me quedo en casa. Entonces claro. estaba en casa, llegaban las 2:30 y claro, después de 25 años haciendo el programa en directo, ostras, ¿te puedes creer que no sabía qué hacer, Ángel? O sea, sí tenía a los niños, o sea, Claro. ya te Sí, acuerdas lo sí, que era, que estábamos en casa. Entonces hice sí, sí, así, clic, yo tenía Instagram, pues a ver qué, pues sí, para colgar chorraillas, cosas. Bueno, no, chorraillas no. También era para contar cómo te era yo, entiendo. porque hay mucha gente que no sabe. Hice así y pregunté, ¿cómo estáis? Y empezó a haber una vorágine de gente contando lo que le pasaba, cómo se sentía, la incertidumbre, los miedos, esto, lo otro. Y como yo llevaba una trayectoria ya de aprendizaje de bienestar emocional, de coaching, de psicología transpersonal, no sé qué, empecé a entrevistar a maestros míos, a profesores, a psicólogos, psiquiatras, autores de libros. Y empezó a haber un montón de gente que dije, esto de las redes estaba bien porque enseñaba cosas de mi vida que a mí me interesaba contar, pero es que Claro, además tiene una utilidad bestial. Y fue un cambio que luego había que claro. editar los vídeos, había que sacar las píldoras, o sea, no, lo que dices tú es trabajo. Sí, Pero sí, cuando se me acerca la gente, o pues eso, cada día, ¿no? El otro día también una cantante que estaba cantando zarzuela, me acerqué a saludarle y me dijo, oye, te veo, nos has ayudado un montón, no sé qué. Digo, pues yo no he hecho nada, pero he hecho lo que a mí me gustaba, que era preguntar a la gente cómo podíamos estar mejor. Y de repente fue ya, y decir, ahí va, pues las redes son algo más que contar que hoy he salido a correr o que estoy leyendo este libro o que estoy en este concierto, sino un poco más, ¿no? Y está bien, la verdad. claro. O sea, las redes, de alguna forma, es... Nosotros en televisión jamás hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con la gente que te ve. Nunca lo hemos tenido. Viene el público, es cierto, tienes 100 personas, a lo mejor 70, depende del programa, pero puedes charlar con ellos a lo mejor en la publi o cuando llegas, pero no es una interacción real. O sea, no puedes charlar como estamos charlando aquí ahora. O sea, ahora mismo aquí yo veo buenas tardes, gracias, de Elena no sé qué, eres inspiración, Ángel, gracias. O sea, puedes leer el chat, llegará un punto en que la gente se cansará de muchos casos, bueno, bla, bla, bla. O sea, puedes leer muchas cosas, interactuar con la gente. Esa cercanía es otro mundo. Y luego las redes tienen no hay, o sea, o sea, lo de la televisión porque lo he vivido, quiero decir, y creo que estaremos de acuerdo en ciertas cosas. O sea, la televisión hay un interés económico por medio, quiero decir, es, bueno, pues publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales no siempre es así, aunque uno pueda hacer luego una campaña ofreciendo algo o tal, no es un constantemente te intento vender, es tronco, estás aquí y me sigues, pues yo qué sé, voy a hacer un vídeo, o voy a hacer un no sé qué, o te voy a decir algo que me ha pasado por la cabeza. Entonces, esa cercanía yo creo que es lo interesante y lo que la tele no ofrece. Entonces, a nuestra generación nos ha costado entenderlo un poco, ¿eh? Creo Mm. que nos está costando un poco. Sí, ahí andamos. Yo sí creo que un poco mayor que tú, no estoy segura, pero he pillado ahí la onda y estoy súper a gusto porque me permite estar Qué cerca guay. de gente y cuando hago lo que llamo el corazón abierto, que lo abro y empieza a entrar gente a contar cosas y Ya, hablamos de herramientas que están utilizando, de libros que están leyendo, de, oye, a mí esto me ha pasado, trabajo el apego, estoy con la gestión del duelo, estoy gestionando un tema de una ruptura. eh, es muy chulo porque a mí me parece muy útil, muy útil y eso que nos hemos llevado también la pandemia, ¿no? pues, Que, no sé, ¿quieres añadir algo más? Yo estaría contigo un rato largo, pero yo, no como tengo, decía aquel, estabas a hablando de ver, tu libro. eh, no tengo nada más que agradecer. Vamos, no he tenido tiempo todavía de procesar lo que está sucediendo con el libro. O sea, me dijeron la semana pasada que íbamos por la edición 13, o sea que no he tenido tiempo real de procesar lo que está sucediendo. O sea, en el fondo estoy deseando que llegue julio, que pararán las firmas, julio y agosto, y ahora todavía en septiembre, para sentarme con un café en la terraza y decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué carajo ha pasado? Porque está siendo muy, muy bonito. Entonces, nada, solo dar las gracias a la gente que ha estado viendo esto, por quedarse escuchando. Creo que además tienes como 1.700 personas, hay a veces más. O sea que muchas gracias a los que os habéis quedado aquí dedicando un rato de vuestro tiempo a nosotros. Muchas gracias. Te voy a pedir dos cosas más. Una es para mí, que Sí, cuando te vea, como ya que me compré el libro, iré a que me lo firmes. Y otra que, y otra que si hay alguien por aquí que nos está escuchando que está en un momento complicado, delicado, o cree que necesita que se le eche un capote o cree que está pasando en un proceso que roza algo parecido a un brote, se puede decir psicótico, se puede decir
Sí. Sí. Pues, ¿qué le podemos decir? ¿O por dónde debe empezar? O no sé, con toda la prudencia, Bueno, pero ¿qué le podemos decir? sí, si la persona lo está sufriendo es muy difícil que él se dé cuenta de que lo está sufriendo. Si ya está metido en el huracán, ¿eh? Si está metido en el huracán es muy difícil que él se dé cuenta. Yo no me di cuenta, quiero decir, yo acabé en el hospital psiquiátrico porque publiqué en redes sociales la enhorabuena a mi chica por el éxito de una peli con la que ya no tenía nada que ver y fue la que hizo saltar todas las alarmas y acabé ingresado. Pues no tiene más, o sea, yo no me di ni cuenta. Eh, sí que a raíz de charlar con gente acerca de esto, hace unos meses encontramos una reflexión que creo que es interesante, por si tienes dudas de si te puede estar pasando algo extraño. Y llegamos a la conclusión de que si tienes la sensación de estar viviendo en dos mundos distintos que se intercalan de vez en cuando, es decir, si de repente tienes la sensación de que estabas tomando un café, charlando con alguien y te has desconectado, no te has desconectado de la conversación, sino que de repente has tenido la sensación como de que era otro mundo, que estabas en otro mundo, o los colores eran más intensos, o de repente te ha dado la sensación que llevabas un rato encadenando señales que te daban como mensajes, etcétera, etcétera, y enseguida has vuelto a este mundo normal, coméntalo en voz alta. O sea, si tienes la sensación de estar moviéndote de forma involuntaria, ¿eh? Si tú estás voluntariamente jugando a voy a tirar una bola en la papelera y si pasa no sé qué, si tú estás voluntariamente jugando a eso, nada. Pero si tienes la sensación de que de forma involuntaria a veces te mueves entre dos mundos que no tienen mucho que ver, díselo a alguien en voz alta. Coméntalo en voz alta, a alguien de quien te fíes, un colega, lo que sea, coméntaselo en voz alta, porfa. Eso probablemente creo que es lo único que ahora mismo me parezca útil. Gracias, Ángel, por estar ahí y por más cosas que tienen que ver con una coherencia y pues, con ser una persona, para mí, desde luego, muy, muy apetecible de charlar. Así que gracias, Ángel. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por la charla. Que vaya muy bien. Hasta Vale, luego. agur. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Agur.